Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Bueno, vamos a seguir con el tema de tratamiento térmico de los aceros. Nosotros vimos el no equilibrio, bueno, muchos aspectos no equilibrio, ¿no? No equilibrio explica el comienzo de las cosas que nosotros vimos dos fenómenos. O sea, nosotros hasta ahora entendemos dos conceptos importantes. El primero, que es la estructura cristalina de los metales, después sus defectos, y después la manera en que cuando estas cosas ocurren fuera del equilibrio, nosotros podemos modificar. Los tratamientos térmicos siempre se hacen en estado sólido, es decir, que esa modificación del tamaño del grano y de la forma de la segunda fase, como veíamos en no equilibrio, que lo hacíamos, ¿se acuerdan? En el silicio, que modificábamos el silicio, lo globulizábamos, y la otra parte que hacíamos, modificábamos el silicio y el tamaño del silicio también en las hipereutécticas. Bueno, acá nosotros vamos a ver cómo modificamos las propiedades de los aceros a través de los tratamientos térmicos. Es muy interesante entender que, por ejemplo, nosotros con los aceros, algo que tienen los aceros es que uno con un tipo de aleación abarca una cantidad de propiedades. Con solo modificar el porcentaje de carbono va teniendo una gran cantidad de aleaciones. Y lo otro, que es muy interesante de los aceros, es que no importa demasiado la composición química para las propiedades mecánicas, sino muchas veces está, digamos, asociado al tratamiento térmico que hacemos. Entonces, por ejemplo, en algún momento, yo trabajaba en una acería, nosotros colábamos todo 1020 y después, con diversos tratamientos térmicos que iban desde el recocido hasta el temple y revenido, nosotros podíamos otorgarle a ese 1020 características que tenían otros aceros, como 1010, entre 1010 y 1050. Bueno, es una estrategia productiva que hoy nos permite hacer los tratamientos térmicos. Nosotros vamos a estudiar la base de los tratamientos térmicos y vamos a usar las normas IRAN o AISI para cada uno de ellos, donde están estudiadas las propiedades. Son referenciales esas normas, de hecho no van a encontrar sigma sino RP, que significa que es el resultado de una prueba real, ¿no? Bien, bueno, nosotros estudiamos los aceros, una clasificación, y esto lo dio el Gerimen, y vimos las distintas características de un acero aliado. Acá tenemos una clasificación que está en el libro del Abner, que es Introducción a la Metalurgia Física. Es un libro que ustedes lo pueden bajar de la red, está en internet. Es un libro que nosotros no lo recomendamos porque muchas veces tiene que ver con mucha dificultad. Pero bueno, ustedes ahí pueden ver los distintos aleantes que ustedes fueron agregando a cada uno de los aceros para ir modificando sus propiedades. Básicamente los principales aleantes son el manganeso, el níquel, el cromo y el molibdeno, ¿no? Los aceros más interesantes. Bueno, vamos a ver qué es el tratamiento térmico. Son acciones que se realizan sobre los aceros para modificar sus propiedades mecánicas. Generalmente, cuando uno hace un tratamiento térmico, modifica muchas propiedades. Las propiedades mayormente modificadas es la resistencia mecánica, el sigma de fluencia, sigma 0,2, donde comienza la capacidad de formación plástica, el porcentaje de alargamiento, y una que no es menor, que es la tenacidad, que nosotros acá no la vamos a ver, pero lo que uno logra es la tenacidad. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros influenciamos sobre la transformación de la austenita. La transformación en los aceros se da entre los 850 y los 500 grados. Y por debajo de los 550 grados no pasa nada, y por encima de los 850 grados pasa muy poco. 850 grados, toda austenita. Por debajo de los 500 grados, si es un hipoeutectoide, va a ser alfa más perlita, y si es un hipereutectoide, va a ser cementita más perlita. Bueno, yo siempre hago el chiste porque cuando yo estudiaba en la escuela secundaria, en la escuela técnica, nosotros nos daban carrería y nos hacían hacer unos cortafierros. Entonces vos lo golpeabas, lo ponía a calentar un acero 1020, lo templaba. ¿Qué pasaba? Bueno, no se templaba nunca, adquiría dureza porque no tenía ni el carbono, porque era un acero de muy bajo carbono, ni la temperatura. No llegábamos a 600, 700 grados que necesitamos para hacer un tratamiento térmico. Y cada tratamiento térmico tiene un ciclo térmico
ajustar. Las normas dan referenciales de eso. Después uno hace el desarrollo del proceso. ¿Qué le puede tocar a uno? Bueno, escribir un proceso, ¿no? Desarrollar el proceso de tratamiento térmico. Yo he trabajado mucho en eso. Por ejemplo, nada, te sentabas ahí, mirabas cómo se hacía el tratamiento térmico del material y qué mejores propiedades obtenías de acuerdo a los distintos temas que ibas haciendo, ¿no? Bien, el primer tratamiento que nosotros estudiamos son los recocidos. Los recocidos van a depender del tipo de recocido que hagamos, de si el acero es hipoeutectoide o es hipereutectoide. ¿Por qué no? Va a depender lo que queremos modificar. El recocido total se realiza para modificar el tamaño de grano. Yo voy a obtener un tamaño de grano pequeño, uniforme y equiaxial, ¿no? Es decir, que tiene más o menos el mismo tamaño en todas las direcciones. Es muy común en los aceros hipoeutectoides y lo que voy a obtener es una estructura de grano fino, homogéneo y equiaxial. Grano fino, que no significa perlita fina, grano fino. Y la perlita, debido al enfriamiento lento, se produce un engrosamiento y va a ser una perlita gruesa. O sea, ¿yo qué voy a tener? Si hago un recocido total, ¿qué voy a tener? Perlita gruesa, pero el tamaño de grano va a ser fino, homogéneo y equiaxial. Y claramente, si ustedes ven la curva, van a encontrar que aparece por encima de AC3 lo que nosotros llamamos disintervalo de normalización, intervalo total e intervalo de endurecimiento, recocido total e intervalo. ¿Qué es eso? Lo que nosotros denominamos como temperatura de austenización. La temperatura de austenización puede estar 30, 40, 50 o 60 grados más que la temperatura AC3. Y lo que se logra en la temperatura de austenización, lo que buscamos es transformar totalmente la estructura del material en austenita. Siempre va a ser por AC3. Nosotros vamos a tener dos temperaturas de referencia, lo que llamamos en este diagrama AC3, que es la temperatura crítica superior, y AC1, que es la temperatura crítica inferior. Ustedes, cuando revisemos las curvas, las van a ver. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que hacemos es elevar la temperatura por encima de la temperatura, en realidad no por encima, sino la temperatura de austenización, y luego se realiza un enfriamiento dentro, generalmente dentro del horno. ¿Cómo es? Bueno, yo cierro el horno, lo llevo, pongámosle 1030 grados, lo dejo ahí, se produce toda la austenización, con el horno cerrado apago el horno y dejo que baje por debajo de los 500 grados. Cuando bajo por debajo de los 500 grados ya no va a haber transformación, abro la puerta del horno y lo dejo enfriar como quiera. Y acá lo que explicamos del tema de la austenización. Generalmente es dentro del horno con la puerta cerrada. Esto es muy importante, ¿no? Hay varios tipos. Lo que nosotros llamamos supercrítico, es decir, que sea por encima de la temperatura crítica superior. El recocido oscilante, que es sobre la temperatura crítica superior, es decir, a la altura de AC1, que acá, la temperatura AC1, sobre esa zona, un poquito por encima, un poquito por abajo, alrededor de 106 grados, 112 grados, se produce un fenómeno de lo que se llama recocido oscilante. Y el recocido subcrítico, que se realiza por debajo de la temperatura crítica inferior, donde yo solamente no quiero modificar el tamaño de grano, sino solo quiero modificar el tamaño de la cementita. Bien, dentro de los tratamientos subcríticos, nosotros tenemos dos tratamientos subcríticos: el recocido, el esferoidizado o globulizado. Lo que yo busco en estos aceros, es un tratamiento térmico que yo lo puedo aplicar a un recocido, a un acero hipoeutectoide o un acero hipereutectoide. Y lo que busco es modificar la cementita. ¿Qué es lo que busco? Bueno, dejarlo durante 12 horas por lo menos y a una temperatura por debajo de la temperatura de crítica inferior, los grados bajos, o poquito por encima, oscilante, y voy a tener un globulizado de la cementita. ¿Y eso qué produce? Produce una pérdida de las propiedades mecánicas como la resistencia mecánica y la dureza, y lo más importante, me mejora muchísimo el mecanizado. El material se vuelve muchísimo más fácil de mecanizar. Amén de que disminuye
la resistencia mecánica y disminuye la dureza. Fíjense, en el caso primero, en el primer caso, un subcrítico podría corresponder a un acero hipoutectoide donde solamente quiero modificar la cementita. También lo podría hacer para un hipereutectoide. O puedo hacer un recocido hipereutectoide un poquito por encima para un proceso austenítico, para un acero hipereutectoide o hipoutectoide. Y el oscilante también. Generalmente es un tratamiento de aceros hipereutectoides, pero se hacen los hipoutectoides también. Lo que yo busco es globulizar o esferoidizar la cementita. Es decir, lo que estoy buscando en este caso es que el material tenga una mejor maquinabilidad. Nosotros ahí tenemos un poquito los distintos recocidos, ¿no? Aparece el normalizado, no lo vamos a ver, pero yo tengo la temperatura crítica superior, la temperatura crítica inferior, a la izquierda tengo la temperatura y a la derecha y abajo tengo el tiempo. Importantísimo, si ustedes hacen un gráfico, el gráfico tiene que tener indicadas las coordenadas, es decir, la coordenada debe tener la temperatura y la abscisa debe tener el tiempo. O sea que nosotros siempre tenemos que tener temperatura-tiempo el diagrama. Y ahí, ¿qué es lo que ven ustedes? Bueno, ven distintos tipos de tratamientos térmicos en función de la temperatura crítica inferior, que es A1, y la temperatura crítica superior, que es A3. Un recocido total, que hacemos el enfriamiento en el horno, podría ser un recocido con transformación isotérmica, ¿sí? Modificamos el segundo caso, un recocido para aceros hipereutectoides, ¿sí? Por ejemplo, el por encima de la temperatura crítica inferior, y luego tenemos el tratamiento de recocido común, también, que solamente subcrítico, que lo que hago ahí es modificar el tamaño de las cementitas, y después hay un tratamiento térmico que se hace por debajo de los 500 grados, que es el alivio de tensión. Muchas veces cuando se le hace las fundiciones, a los materiales que han sido sometidos a estrés térmico, uno le puede hacer este tratamiento y queda muy bien. ¿Sí? Le alivia la extensión. El otro tratamiento hiperconocido cuando yo era chico y empezaba a trabajar en esto era el normalizado. El normalizado, como su nombre lo dice, lo que hace es volver normal la estructura. Lo que yo quiero es, siempre lo tengo que normalizar. Este es algo que tienen que entender. Siempre antes de realizar un temple y revenido, ustedes deben normalizar el material. Un material que no está normalizado no se puede ni templar ni revenir. ¿Qué pasa? Yo voy al patio de chatarra, encuentro un montón de fierro, el hierro es gris. Siempre es gris, no entendés nada. Todos los fierros son iguales. Puedo hacer un ensayo chispa. Yo puedo decir que dice 1045, bueno, si pienso que es un 1045, lo que tengo que hacer primero es normalizarlo. Entonces, normalizado, yo sé que la estructura está libre de todos los tratamientos térmicos. Y después le puedo tomar dureza. Si yo sé que el material está normalizado y tiene una determinada dureza, voy, me fijo en el acero 1045 cuál es la dureza normalizado y lo tengo. Entonces un tratamiento de homogeneización, un tratamiento de estandarización del producto, ¿no? Y lo que logro es refinar el grano, un grano fino, equiaxial y homogéneo y pequeño, y lo que voy a obtener, como en este caso voy a enfriar un poquito más rápido, una estructura de perlita fina. Es una estructura muy linda. Entonces, ¿yo qué hago? Llego hasta una determinada temperatura por encima de la temperatura crítica superior, ¿no es cierto? Lo mantengo en la temperatura de optimización y enfrío, pero enfrío al aire, es decir, lo puedo dejar adentro del horno, pero abro la puerta, o simplemente lo saco afuera, cualquiera de las dos actividades, ¿no? Realmente, si uno no quiere tensionar demasiado la pieza, abre la puerta del horno y deja que entre el aire y haya un proceso de convección que finalmente termine enfriando el material. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, un acero de 0,40. Lo que pueden ver ahí es una estructura de recocido y una estructura normalizada. El acero por encima que ven en A es un acero recocido, donde pueden ver que la perlita, que es el color negro, la estructura de color negro es negra, y van a ver digamos, la ferrita primaria en forma intergranular. Y acá se ve muchísimo mejor. Miren en la estructura normalizada de abajo, ven que se ve la perlita mucho más fina, porque ya no hay láminas tan negro, mucho más claro,
Y después van a ver la estructura intercristalina, lo que diríamos que es la ferrita primaria en el borde de grano, ¿no? Que básicamente estamos viendo la ferrita primaria en el borde de grano. ¿Sí? No sé si se puede ver bien las diferencias. Bien. Hasta acá nosotros vimos esos tres tratamientos, ¿no? Hay un tratamiento que a nosotros nos interesa mucho, que es el temple y el revenido. El temple y el revenido es un proceso que yo lo hago porque me asegura que la estructura final es homogénea. ¿Cuál va a ser la estructura final del temple y el revenido? Y esto se lo tatúan, si pensaban hacerse un tatuaje, es una buena recomendación. Martencita revenida. La martencita revenida es la martencita a la que hicimos temple y revenido. Cuando hablamos del proceso de temple, siempre hablamos de temple y revenido. No hay temple sin revenido. Entonces, se calienta el material por encima de la temperatura de autorización, se templa rápidamente, en el medio de temple que yo elija, después veremos, en la clase que viene, que va a dar Mauro, van a ver esto, se puede templar en aceite, en agua, en sales, y van a estudiar, van a obtener una estructura martensítica. Luego, calientan a una determinada temperatura de revenido y van a obtener un determinado temperatura de revenido. La estructura se estabiliza con un tratamiento de revenido. Bueno, acá tienen la fotito, ¿no? El gráfico, temperatura-tiempo, elevan, templan y luego hacen el revenido o hacen el normalizado o el recocido. La estructura de la martensita es durísima. Pero, ¿por qué tienen que hacerlo bien? Porque el temple y el revenido también me devuelve la tenacidad. Ustedes pueden ver ahí un temple y un revenido. Siempre, siempre, siempre antes de hacer un temple hay que normalizar el material. O sea, viene primero el tratamiento de normalizado y después viene el del temple y revenido. Ahí tienen un ejemplo de un temple hecho, digamos, temple y revenido, ¿no? Calentaron a 1050 grados durante una hora, templaron en agua y luego lo dejaron 2 horas, ¿no? Y fíjense que la estructura que obtienen es esta estructura, esa es la martensita, ¿no? Cuando la revengamos es distinta a la martensita, no es así. Y el revenido se debe dejar siempre 2 horas porque lo que nos da es una muy buena tenacidad. No perdemos la tenacidad del material. Acá tenemos una martensita tipo listón, ¿no es cierto? Con 0,6%. Y después tenemos aquí una martensita circular espantosa con un 1% de acero. Lo que obtenemos con la martensita son productos duros y frágiles, de gran resistencia a la abrasión, y generalmente yo le tengo que hacer el revenido. Sin revenido no hay. Y ahí pueden tener el revenido. Fíjense que esa martensita, ustedes pueden ver cómo está en el caso A, templado, ¿sí? Se ve la forma circular y cambia a esta forma un poquito más suave la martensita revenida. Y fíjense que a medida que acá tenemos otro acero, ¿sí? Que con boro tiene más templabilidad, también tengo una listones de martensita de bajo carbono que se transforman en un acero revenido, donde el efecto del revenido tiende como a globulizar, ¿no es cierto? En realidad tiende a volver a la estructura original de parrita más parrita. Lo que pasa es que yo ya tengo definida la martensita de lo más duro que hay y después yo mediante el tratamiento de revenido le puedo dar las propiedades que deseo. Vamos a verlo eso después en una gráfica. El revenido lo que hago es descomponer la martensita, la clase que viene lo vamos a ver a eso. En un carburo primero se llama epsilon y en la matriz ferrítica de temple. Y las propiedades finales de un acero templado dependen de la temperatura de revenido. Esto es importante, o sea, las propiedades mecánicas dependen de la temperatura de revenido. El tiempo de revenido siempre tiene que ser mayor a 2 horas y es importante tener en cuenta la tenacidad del material. Yo siempre estoy contando mi historia. Hay una empresa donde tengo un problema con los matriceros que los tipos les hacen el revenido de 1 hora. Y el tipo me dice, sí, pero bajó la dureza. Jefe, sí, pero bajó la dureza y la tenacidad. Nada, hacíamos unos picos de unas inyectoras y el tipo... Entonces yo le decía, bueno, pongamos 41.40, 1045. Bueno, ¿qué hacemos? Nada, templado y revenido.
normalizado, templado, revenido. 2 horas revenido. El flaco lo sacaba a la hora porque se daba cuenta que la dureza caía. Sí, la dureza cae. Es cierto que te deja a la hora. Pero, hermano, cuando vos pones la dureza a 1 hora, lo que te va a pasar es que la tenacidad no la recuperó. Entonces el material al segundo golpe o al tercer golpe que pega la inyectora, lo voló, lo explotó, se partió. No sirvió para nada. Y después hay un proceso muy interesante, que es el proceso de carburización, o lo que nosotros denominamos como cementado. ¿Qué es el cementado? Es una carburización. Yo lo pongo al material, acero 1010, pongámosle. ¿Se acuerdan que en la segunda ley de Fick nosotros veíamos cómo se hacía? También puedo hacer un nitrurado, lo que quieran, ¿no? Lo pongo en el horno de cementación, lo dejo ahí un tiempo largo, se cemente, empieza a entrar por diferencia de concentración de carbono. Tengo uno en la superficie, va ingresando al material, que tiene 1010, 0,10, va infiltrándose hasta que llego al porcentaje, más o menos el tiempo que yo quería tenerlo para que haya profundizado. ¿Se acuerdan? El tiempo y la posición. Entonces yo digo, a 1/10 quiero tener 0,4% carbono. Cuando me da que eso me dice que son 6 horas. Bueno, en 6 horas, pasaron las 6 horas, yo sé que tengo más o menos 0,40 a 1/10 de profundidad. Lo templo en aceite y le hago el revenido. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un acero 1010, un eje, por ejemplo, que va a tener dureza de 1040 en la superficie, pero el núcleo va a tener la tenacidad del 1010. ¿Se entiende? Este es un poquito el concepto de armar un eje. Bueno, y acá ven algunas relaciones que hay entre el tiempo de carburización y la profundidad, ¿sí?, de la proporción revenida, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito ahora las curvas, como para que ustedes la vean. Cada uno de estos aceros tiene una curva característica, ¿no? Yo la podría mostrar acá. Vamos a verla si la puedo encontrar, porque creo que tengo un lío bárbaro acá. Pero, por ejemplo, si yo voy, qué sé yo, tomamos el acero 1045 por ser un acero respetuoso, esto después lo va a explicar Mauro a todo esto, lo explica Mauro. Pero fíjense, ahí tienen el acero, tienen la clasificación, lo van viendo a eso, van a ver la clasificación y tienen el punto crítico superior, que es la temperatura crítica superior y la temperatura crítica inferior. Tienen el coeficiente de dilatación térmica, tienen el porcentaje de maquinabilidad. Tomaron este acero en estado recocido y estirado de frío, significa que tiene el 65% de la maquinabilidad que tiene el acero, que mayor maquinabilidad tiene, que es el 1202. Y la soldabilidad tiene que ver con el equivalente, con el carbono equivalente. Por encima de 0,50 de carbono equivalente, los materiales son más difíciles de soldar, tengo que precalentar, yo tengo que hacer otra cosa. Y después acá tienen el diámetro crítico ideal, que tiene que ver con la templabilidad, es una templabilidad perlítica, ¿no? Significa que mayormente obtengo perlita. Esto después lo vamos a ver, esta propiedad de templabilidad lo vamos a ver cuando veamos templabilidad. Después, en la segunda hoja, nosotros tenemos una parte que habla de la composición química del acero, es un acero al carbono, y después nos habla de algunos procesos que yo podría hacer. Entonces, fíjense que yo puedo enfriarlo con agua o con aceite. El templado se hace entre 800 y 850 grados, el recocido entre 790 y 870, el normalizado entre 840 y 870, el forjado entre 1000 y 1250, y revenido dice según las características. Porque nosotros, ¿qué dijimos? Dijimos que las propiedades mecánicas del acero revenido, templado y revenido, dependen de la temperatura de revenido. Es decir, cuanto más alta sea la temperatura de revenido, menor van a ser las propiedades mecánicas del acero, en cuanto a la dureza y a la resistencia. Y acá tenemos el R, que en realidad es lo mismo que el sigma, de que obtenemos en el ensayo de tracción. Lo que pasa es que este R es obtenido de ensayos reales en un promedio. Entonces tenemos RP02, que sería 390 megapascales, que en kilo, te hago la cuenta, 39 kilos, 46 kilos por milímetro cuadrado. La dureza entre 197 y 229 Rowell-B.
Y después tenemos la resistencia mecánica, es el 65-77 en estado de laminado caliente, kilos. Y tenemos el porcentaje de alargamiento y Z es el porcentaje de stretch. Fíjense que tenemos ahí. Para los distintos... Bueno, después hay un tratamiento patentado que no lo explicamos. Y después interesante a veces cuando uno trabaja con empresas, qué sé yo, alemanas, cosas, acá no sé, pero en el aluminio era terrible. Cada uno tiene su propia norma, entonces está bueno que estén las normas equivalentes. Bueno, y acá nos metemos un poquito a explicar el gráfico donde uno puede ver. Abajo, estas curvas se obtuvieron con este tratamiento. Normalizaron a 900 grados y enfriaron en el aire. Templaron desde 800, volvieron a subir a 815 grados, lo mantuvieron una hora. Templaron en agua el medio de enfriamiento. Y obtienen estas propiedades. Si ustedes ven acá, ustedes pueden ver que nosotros podríamos ver acá que, si ustedes quieren mirar, podemos ver que hay una curva. Entonces tienen la temperatura debajo en grados centígrados, arriba en Fahrenheit, y después tienen como las propiedades mecánicas se van. Por ejemplo, el porcentaje de alargamiento que se lee sobre la derecha, la curva, va aumentando desde 10% hasta 20 y pico por ciento. La dureza, con el aumento de la temperatura, ¿no? La dureza, a su vez, va decayendo, ¿no? Porque cuanto más alta la temperatura, menor son las propiedades mecánicas. Fíjense cómo va cayendo a medida que aumenta la temperatura. Ahora, si yo quiero tener propiedades bien definidas, eso es lo que me permite el templo de revenido. Porque yo digo, templo, agua normalizado 900, templo desde 815 grados. En agua y revengo a 400 grados, yo puedo determinar claramente las propiedades que voy a obtener. Sobre la derecha voy a leer el alargamiento y el porcentaje de impacto, la tenacidad que voy a tener. Fíjense cómo se modifica la tenacidad. Y sobre la izquierda voy a leer, en la parte interior voy a leer la dureza Brinell y sobre la parte exterior la resistencia mecánica en megapascal. Bueno, nada, un poco contarles cómo era esta situación. Bueno, espero que les haya interesado la clase. Vamos a habilitar también algunas consultas por Zoom para que ustedes puedan consultar. Y la idea es que ustedes estos ejercicios los hagan durante el horario de cursado. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque no queremos que ustedes estén hasta el otro día haciéndolo. Son ejercicios que se hacen durante la cursada. Más o menos el tiempo que debería llevar esto es 1 hora y media, 2 horas, como mucho. Y tienen más o menos 2 horas para la comprensión del material. Bueno, chicos, les agradezco mucho. Cualquier duda nos consultan. Muchas gracias por todo. Bueno, nos